Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. En esta jornada queremos abordar un tema importante en la entrevista en CNN Prime. Vamos a estar con el defensor de la niñez. Hay muchísimos temas sobre la mesa, así es que, por supuesto, van a quedar bien informados, bien informadas. Hay noticias relevantes que ocurren a esta hora en el Congreso, pero vamos de inmediato con los titulares. El gobierno anunció un proyecto de ley para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico y con ello mitigar el alza en las cuentas de la luz. La iniciativa estará acompañada de una reforma que permitiría bajar en cerca de 7% las tarifas eléctricas. Paralelamente, alcaldes y parlamentarios redoblaron el llamado al Ejecutivo para enfrentar el incremento. Semana clave para la reforma de pensiones. El presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la oposición para llegar a un acuerdo lo antes posible y recalcó que no se trata de un tema ideológico. El gobierno espera que en los próximos días se apruebe la idea de legislar en la Comisión del Trabajo del Senado, aunque en la oposición persisten las dudas. En temas internacionales, la ultraderecha de Marine Le Pen triunfó en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, obteniendo el 33% de los votos. Por su parte, el bloque político del mandatario Emmanuel Macron quedó relegado al tercer puesto. La elección se va a definir en el balotaje del próximo domingo. Y en el deporte, hoy retornó al país la selección chilena tras ser eliminada de la Copa América de Estados Unidos. El director técnico, Ricardo Gareca, asumió la culpa y reconoció que las expectativas futbolísticas eran mucho más altas. Bueno, todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó realizar las próximas elecciones municipales de octubre en 2 días. Ahora la iniciativa pasa a tercer trámite constitucional en el Senado. Y desde el Congreso, como siempre, está Francisca Cárdenas con todos los antecedentes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, se aprobó finalmente tras una larga discusión e intervenciones de los parlamentarios, de los diputados en este caso, este proyecto que plantea una idea que es del servicio electoral de hacer las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores en 2 días, el 26 y 27 de octubre específicamente. Se ha dado toda una discusión en torno a los recursos y rebajar, por ejemplo, el precio, el valor de cada voto, digamos, de cada candidato de 1.500 pesos actualmente a 975, que es una de las indicaciones que al menos se aprobó durante esta jornada. También otros elementos como los recursos que se necesitan para hacer la elección en un día, que era lo que planteaba el CERVEL, para justificar finalmente esta postura de hacer las elecciones en 2 días. Se aprueba, pasa a un tercer trámite constitucional al Senado, donde va a pasar a una, digamos, discusión de mixta para poder ser abordado en las indicaciones que se fueron cayendo y que el gobierno va a intentar reponer también en el Senado. Estamos justamente con una de las vicepresidencias de la Cámara de Diputadas y Diputados, diputado Eric Aedo. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil de esta discusión y esta votación que se dio durante esta jornada de un proyecto además que es una idea del CERVEL? A ver, es una idea del CERVEL, obviamente apoyada por el propio gobierno. Se aprobó la idea de que la votación fuese en 2 días, eso está aprobado. Ahora, de las cosas increíbles es que quedamos con una votación en 2 días, con menores recursos, digamos, o el voto a 975 pesos, es decir, se mantiene el equilibrio financiero para los partidos, no hay un aumento de estos 30.000 millones de pesos que se estimaba en un minuto, eso se aprobó hoy día, es decir, se mantienen las cosas iguales, no hay aumento en el gasto hacia los partidos políticos, pero también se aprobó algo que es bien extraño, que en definitiva no hay multa para ir a votar, entonces es casi una vuelta al voto voluntario y eso me parece que va a ser corregido en el Senado y eso va a significar que finalmente lleguemos a una comisión mixta para destrabar este proyecto. Tener el voto voluntario a mí me parece que es simplemente alimentar el clientelismo político que le ha hecho tan mal a Chile. Yo prefiero que tengamos un voto obligatorio porque eso movilizó en los 2 procesos constituyentes a los sectores medios de la sociedad a dar su opinión. Y ante un voto obligatorio no tiene sentido que se caigan las indicaciones de las multas. ¿Eso se refiere, diputado, cierto? Me refiero que, claro, cuando se cae, por ejemplo, la multa o que no haya sanción por ir a votar, ya no hay voto obligatorio, da lo mismo no ir a votar, nadie te va a sancionar y por tanto en los hechos ya el voto obligatorio deja de existir y es casi una voluntariedad concurrir a votar y me parece que eso es una pésima señal que espero sea corregida en el Senado y luego en la comisión mixta que se va a conformar sin duda entre senadores y diputados para este proyecto. ¿Cuándo se va a comenzar a ver ya en mixta?
A ver, primero este proyecto sale hoy despachado al Senado. El Senado yo creo que lo va a revisar durante esta semana. No sé si alcanzan a votar esta semana, pero más tardar la próxima. Y luego de esa votación en el Senado se viene a una comisión mixta. Es decir, en los próximos 15 días ya deberá estar constituida esta comisión mixta para resolver los problemas de este proyecto de ley. Muchas gracias, diputado Erika Edo. Ahí está entonces la actualización de este proyecto, Mónica, que fue finalmente aprobado en sala por parte de los diputados y las diputadas también, tras una larga discusión durante toda la jornada con respecto al valor también de los votos, a los recursos necesarios. Se hablaba también y se recordaban algunas declaraciones de Andrés Tagle con respecto a que se complica el servicio electoral y también nuestro país, decía él en su momento, con los recursos por el crecimiento, el aumento del padrón electoral durante el último tiempo para hacer esta elección en un solo día. Por eso esta postura, esta idea que se le traspasa al Palacio de la Moneda, el gobierno después ingresa un proyecto para hacer estas elecciones en 2 días que es apoyado y también rechazado por distintos parlamentarios del oficialismo. No todos están de acuerdo, al igual que la oposición tiene diversas posturas lo que es esta idea de hacer estas elecciones en 2 días. Pero hay otros temas que han marcado esta jornada acá en el Congreso Nacional, Mónica, porque hoy sesionó la comisión que está investigando, está recibiendo distintas posturas de lo que es el caso Putre y lo que sucedió con este joven conscripto Franco Vargas. Se invita a su madre, que ella ha decidido y ha solicitado venir a todas las sesiones de esta comisión que preside el diputado Luis Maya, que es representante además del norte de nuestro país. Y el diputado Johannes Kaiser hace una intervención que finalmente genera la indignación de la mamá de Franco Vargas, Romy Vargas, porque él señala, no lo dice explícitamente, pero se refiere al estado físico de los conscriptos y también de los jóvenes que están comenzando a llegar al ejército en estos últimos años. Él dice que hay varios factores que pueden afectar a eso, lo que es el consumo de drogas, incluso a veces en algún momento de la comisión dice que esto se relaciona con las vacunas del COVID-19, con el sedentarismo y también con el consumo de drogas. Ahí la mamá de Franco Vargas sale indignada, muy afectada por lo demás emocionalmente por las declaraciones del diputado Johannes Kaiser, pero escuchemos qué dijo justamente el diputado en la comisión. No nos equivoquemos que ha cambiado el estado físico de los conscriptos que están llegando hoy en día a las Fuerzas Armadas en razón de una serie de situaciones que se dan en la vida civil. 1, mayor sedentarismo. 2, consumo de drogas, que está muy generalizado entre nuestra juventud. Tercera pregunta. Sabemos que de otros países y de otros ejércitos, que tenemos un número no menor de personas lesionadas, jóvenes lesionados, al miocardio en razón de las vacunas COVID. Diga. A ver, me va a disculpar, pero yo tengo la palabra, diputada, usted compórtese. Compórtese, yo estoy haciendo mi pregunta, usted compórtese. Les pido... Compórtese, pero si a mí no me interesa eso, a mí me interesa llegar a la verdad. Claro, una comisión bastante tensa, una situación compleja, porque además estaba presente la mamá de Franco Vargas en esta comisión. Ella sale y además... Tuvimos ahí un problema con el micrófono de Francisca Cárdenas, pero estaba contando básicamente de esta polémica y esta incomodidad que sintió la madre de Franco Vargas en medio de la comisión investigadora cuando da estas tesis el diputado Kaiser. Él reivindica su derecho a dar su punto de vista y otros diputados le hacen ver que el momento, el lugar y con quien estaba presente la madre del fallecido conscripto les parecía muy complejo para ella escuchar esto. Veamos qué contestó la propia madre. Aquí no se va a permitir que a mi hijo se trate o se insinúe, aunque sea en lo mínimo, que consumía drogas, porque eso es totalmente falso. Y no voy a permitir que la gente que quiere proteger a los militares, en este caso tan grave de horrores, de maltratos, de abuso, que mi hijo perdió la vida, hay otro niño que está así, con una amputación y un tercero que no sabemos qué problema tuvo, vengan a decir aquí que ahora les culpa a los chicos. Todo es un rumor que salió ya del regimiento, porque están desesperados los militares inventando de que ahora a los chicos le tienen una app o salen a comprar derechamente drogas, porque quieren salvarse, no quieren asumir su responsabilidad en todo el daño que provocaron ahora. Y que venga un diputado además,
sin siquiera tener una fuente fiable o tener algún examen para venir a decir que mi hijo podía ser consumidor de drogas, no lo voy a permitir de nadie. Claro, hay las declaraciones de Romy Vargas, quien estuvo presente en esta comisión. Ella estuvo bastante afectada por varios minutos. Después de calmarse un poco por parte de quienes la acompañaban, decidió entregar declaraciones con respecto a lo que fueron los dichos del diputado Johannes Kaiser, pero hay que mencionar también otros dichos de otros parlamentarios, porque es algo que no se vio tanto a través de los medios de comunicación, Mónica, pero estuvimos muy atentos nosotros a ¿qué se decía en esta comisión? Más allá de lo que dijo el diputado Kaiser, que por supuesto generó distintas críticas, él después trataba de decirle, por ejemplo, a la prensa que no se refería específicamente a este joven de 19 años, sino que más bien al estado físico en general de los conscriptos, de los jóvenes que llegan al ejército. ¿Qué han dicho algunos parlamentarios, al menos en lo que se puede conversar con ellos a través de lo que son estas declaraciones del diputado Kaiser? Dicen que se está digamos, tratando de levantar un rumor, dicen algunos parlamentarios, desde el regimiento de que este joven consumía drogas. Y también el diputado, por ejemplo, Becker, de Renovación Nacional, lo dice también en la comisión unos minutos después del diputado Johannes Kaiser, que esto se debía o se podía dar porque si una persona, por ejemplo, él habla del conscripto, pero después dice, si un joven pasa 15 años en una consola y después se le somete a estos, digamos, entrenamientos físicos, y ahí lo interrumpe también el presidente de la comisión, el diputado Luis Maya, para que no siga diciendo ese tipo de declaraciones. Así que una comisión bastante tensa, tuvo más reacciones también por parte de los parlamentarios, también estaban presentes las autoridades del ejército también en esta comisión, que también hablaron sobre las declaraciones del diputado Kaiser. Escuchemos parte de lo que han dicho otros parlamentarios. Bueno, yo lamento mucho, probablemente no entendió correctamente lo que planteé. Yo estaba hablando de los riesgos generales que se producen para aquellos que asumen la labor de defender la patria, es decir, los conscriptos, y esos riesgos que son riesgos médicos, que son riesgos sociales, también de la mano de lo que es el cambio de hábitos de la juventud hoy en día, son riesgos que no solamente aplican en el caso de Franco, sino que aplican a toda la conscripción, a todos aquellos que son conscriptos en este momento. Y es por eso que levanté el tema. ¿Para qué? Para que el ejército respondiese si efectivamente se están haciendo cargo desde el punto de vista médico de esos nuevos riesgos. Ahora, obviamente que es grave la situación de uno que fallezca, pero yo les recuerdo que aquí murieron 137 personas en Viña del Mar, y no ha salido nadie de ninguna parte, que es distinta a las circunstancias, podrá decirme alguien, sí, pero hubo fallas en planificación, ejecución de la salida a las personas, y no hay nadie que esté haciéndose responsable. Y aquí el señor comandante en jefe actuó muy rápido. Eventualmente, yo no conozco la vía previa del soldado que falleció, si estuvo sentado en una consola los últimos 15 años y no estaba en condiciones de enfrentar un desafío de ejercicio físico fuerte. Claro, hay que decir que también en esta comisión estaba presente el comandante en jefe del ejército, también se refirió a los dichos del diputado Kaiser con respecto también al consumo de drogas, y la misma mamá de Franco Vargas planteaba que ella cree que existe un rumor desde lo que es el regimiento, desde que su hijo supuestamente consumía drogas. Esto causó distintas reacciones, ya las pudimos ver, Mónica, pero también decirte que el presidente de la comisión dijo que si esto se vuelve a repetir en otra instancia de lo que son estas sesiones que se dan en torno a este caso, pueden llevar al diputado Johannes Kaiser a la comisión de ética o ser sancionado de otra manera a través de lo que son, digamos, las posturas y también las reglas que hay en torno a lo que es el trabajo legislativo. Así que nos vamos a quedar atentos a eso también, a las próximas reacciones y por supuesto también a las otras participaciones que va a tener, porque ella quiere estar en todas las sesiones de esta comisión, la mamá del joven conscripto.